Bueno, en esta tercer parte de la sección que llamamos correcto uso del lenguaje o formas correctas de usar el español o de redactar, vamos a ver algunos ejemplos también de términos que pueden llegar a confundirnos. Aparte o aparte, o sea, se escribe junto aparte o separado aparte. Bien, también a veces esto da confusión o da lugar a dudas en cuánto usar una palabra y cuándo usar la otra. Aparte, todo junto. Cuando funciona como adverbio significa en otro lugar o separado, aparte. Pon los informes aparte. O no le gustaban las aceitunas, las dejaba aparte. Fíjense la diferencia entre separado, que sería un sinónimo, o sea, sería como un... eh, perdón. Un sinónimo justamente de separado. Entonces, poner los informes por separado. O poner los informes en otro lado. O poner los informes allá. O sea, cuando lo podés reemplazar por eso, va todo junto. Aparte va todo junto. Como una palabra sola. Con verbos como dejar, poner y similares, aparte también significa al margen. Que podría ser lo mismo. Pero acá a veces quitamos el verbo. Pudiendo quedar el adverbio, o sea, aparte, pospuesto al sustantivo. ¿Qué significa? Bromas aparte, debemos escuchar su posición. Dejando de lado las bromas, debemos escuchar su posición. O, eh, por ejemplo, podría decir, a ver, estoy tratando de buscar un sinónimo para que no nos confundamos. Eh, Aparte, su vestimenta, debemos escuchar su posición. O debemos eh, tomarlo en serio. Dejando de lado su vestimenta o dejando de lado su aspecto, debemos tomarlo en serio. Sería ese el significado. Al margen de, a pesar de. Y es invariable. Va, como singular y como plural es exactamente igual. No se pone. Construye 2 apartamentos para extranjeros que viven aparte, al margen, de sus vecinos. No es construye 2 apartamentos para extranjeros que viven apartes. Porque acá funciona como palabra individual. No modifica, no importa si es un vecino o 2 vecinos. Es al margen. Entonces, si tienen problemas y no saben si va aparte o aparte, pongan al margen o separado. Entonces, cuando lo pueden eh, reemplazar por separado o al margen, va todo junto. Va como una sola palabra, va aparte. También se puede usar como distinto. Su proceso es un caso aparte. O escribió la tesis en una comisión aparte. No aparte de separada, sino de distinta. Ahí, en todos estos casos, como distinta, como al margen, como separado, siempre va junto. Va como una sola palabra. Bueno, de nuevo, al margen, aparte de esto, el diálogo va a ayudar. O no comprende el problema, aparte de que parece no tener interés en el asunto. Además que no parece tener interés. Ahora, ¿cuándo se usa separado? ¿Cuándo se usa aparte?
Y es cuando lo podés reemplazar por un pedazo o una porción. No, una porción que es mucho más formal. Juan solamente recibió una porción de sus compañeros. ¿Entiende? Cuando lo podés reemplazar como parte, como pedacito. Lo que pasa es que acá no sería, no puedes usar. Recibió un pedazo de sus compañeros, pues sería como que están descuartizados. Pues sería como no la totalidad, sino una parte. Bueno, ese una parte va separado. Es a parte. Solamente recibió a la mitad. O sea, cuando lo puedes usar como adverbio de cantidad. Si lo podés reemplazar por la mitad, aunque no sea la mitad, se entiende el concepto, ¿no? Va separado. Cuando lo podés reemplazar por eh, al margen o por separado, pero porque fíjense la diferencia. Lo voy a poner acá junto para que vean. Control, ¿no? Voy a copiar. Perdón que lo haga en vivo, pero prefiero. Ahí está. ¿Cuál sería correcto? Ven que el corrector ortográfico no me marca ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque son dos palabras distintas. Ahora acá yo lo puedo reemplazar por una mitad al margen. O separado. Ahora lo voy a leer. Solamente Juan, vamos a poner así, Juan que es más fácil. Juan solamente recibió a una mitad de sus compañeros. O a una porción de sus compañeros. O a la mitad de sus compañeros. Entonces va separado. Ahora vamos a usarlo reemplazándolo por al margen o separado. Juan solamente recibió al margen de sus compañeros. Ah, no, no tiene sentido. Ven que ya no entra esa definición. Vamos a reemplazarlo por separado. Juan solamente recibió separado de sus compañeros. Tampoco tiene sentido. Entonces, ahí se van a dar cuenta cuándo usarlo junto, como sinónimo de al margen o de separado, y cuándo usarlo separado, cuando es sinónimo de porción, de una porción, una mitad, una tercera parte, ¿sí? Yo sé que es medio confuso, pero bueno, sirve para justamente no tener errores de redacción o de escritura. Y acá tenemos otro que es como uno de los grandes problemas del castellano, que es el dequeísmo o el queísmo. ¿Qué significa el dequeísmo o el queísmo? Incorporar la preposición de antes de que. Y que es un error. Fíjense, el dequeísmo es el uso incorrecto de la preposición de delante de la conjunción que. Al escribir de antes de que, cuando ninguna palabra de la acción exige la preposición. Fíjense. Su fuente le aseguró que tenía todas las pruebas. Su fuente le aseguró, ¿qué le aseguró? Que tenía todas las pruebas. Hasta ahí vamos, ¿no? Pienso, ¿quién? Yo, que tendré la exclusiva. ¿Qué pienso? Que tendré la exclusiva. Su fuente le aseguró de que tenía todas las pruebas. No se usa. Pienso de que tendré la exclusiva. No se usa. Esos son usos incorrectos. Esto es dequeísmo. Es agregarle ese de adelante del que. Otro ejemplo. Insistieron ellos en que llegáramos temprano. ¿Qué insistieron? Que llegáramos temprano. Me fijé en que no traía el documento. ¿Quién? Yo. ¿Y qué? ¿En qué te fijaste? En que no traía el documento. Ahora fíjense cómo no se usa, cómo está mal. Insistieron de que llegáramos temprano. Horror. Si escuchan esto está mal. Me fijé de que no traía el documento. No.
Ahora, ¿cómo me doy cuenta cuando está mal? Para evitar el dequeísmo, transformo la oración en pregunta. Fíjense, que es lo que hice yo cuando leí las oraciones. No se dio cuenta de que su fuente le estuvo mintiendo todo el tiempo. ¿De qué no se dio cuenta? De que su fuente no. Ahora, fíjense cómo no sería. No se dio cuenta que su fuente le estuvo mintiendo. ¿Qué no se dio cuenta? Que su fuente le estuvo mintiendo. Acá sí va el de. Porque es de qué se dio cuenta. De que su fuente. Ahora fíjense acá. Pienso que tendré exclusividad. Pienso de que. No, es pienso que. Es la diferencia entre de y que. Otro ejemplo. Otra forma de darse cuenta si está mal o está bien. Dice, sustituir toda la secuencia que empieza con que, la oración, por un eso. Y ahí nos vamos a dar cuenta si necesitamos el de o no. Fíjense. No se dio cuenta de que su fuente le mentía todo el tiempo. No se dio cuenta de eso. No se dio cuenta de que su fuente le mentía todo. No se dio, o sea, reemplazo el que por eso. Ahora fíjense acá. No se dio cuenta que su fuente le mentía todo el tiempo. No se dio cuenta eso. ¿Ven? Reemplazo el que por eso. Si yo no, o sea, si cuando lo pronuncio veo que falta algo, por ejemplo, no se dio cuenta eso, acá le falta el de. De eso. Bueno, ahí se dan cuenta si está mal. Por ejemplo, necesitaba que le avisen cuando llegaba el colectivo. Esperen, vamos a ponerlo ahí, está. Ahora vamos a reemplazar el que por eso. O entonces sería vamos a ver cuál es correcto. Puede ser él o ella, ¿sí? Simplemente para ver la persona. Bien. Ella necesitaba que le avisen cuando llegaba el colectivo. O cuando llegara el colectivo. Ella necesitaba eso. Ahora ella necesitaba de que le avisen cuando llegaba el colectivo. Ella necesitaba de eso. No. Entonces acá el de sobra. Porque de eso no queda. Es una forma simple de... Si tienen problemas de envuelta. O lo usan con el lo. Ella lo necesitaba. Ella de que lo necesitaba. Con el lo también lo pueden reemplazar para no confundirse. Fíjense por ejemplo en este. ¿Dónde está el de acá? Me fijé en eso. No traía el documento. Me fijé de eso. No traía el documento. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, cuando no lo necesitan, va el que solo.
Generalmente no se va a usar el de. Solamente se va a usar cuando tengo que marcar el sustantivo. Por ejemplo, eh, estaba seguro que cerré. No. Eh, él sería. Él estaba seguro que había cerrado la puerta. Ahí está. Y ahora vamos a repetir esto y le vamos a poner el de. Él estaba seguro de que había cerrado la puerta. ¿Cuál es la correcta? Vamos a probar. Él estaba seguro, eso había cerrado la puerta. Él estaba seguro de eso había cerrado la puerta. Ah, entonces acá sí va. Estaba seguro de que había cerrado la puerta. ¿De qué estaba seguro? De eso, que había cerrado la puerta. Entonces, acá sí. Siempre reemplacen el que por eso. Si queda bien, va. Si no queda bien, sacan el de. Espero que haya quedado correcto la diferencia entre dequeísmo y queísmo. O sea, agregar de adelante de que en oraciones que no lo necesitan. Prefijos. Esto es más una cuestión de cómo se escribe. Dice, los prefijos, o sea, la palabrita que viene antes de la palabra, se escriben pegado a la palabra que afecta siempre formado por una sola palabra. Por ejemplo, mega canje. El prefijo mega va pegado a canje. Infrahumano, o sobrehumano, o superhumano. Va pegado. ¿Por qué? Porque es un prefijo, no son dos palabras. Es un modificador de un sustantivo. Sobrehumano, superhumano, infrahumano. O sea, están modificando humano. No es una palabra aparte. No existe la palabra infra sola. Extra fino o extra grande. La palabra extra solo es muy raro que la encontremos. Siempre es como parte de una palabra. Entonces forman una nueva palabra. Está fino y extra fino. Grande y extra grande. Los prefijos se escriben separados de la palabra cuando está formado por varias palabras. Bueno, acá. Viceprimer ministro. Vice, primer, afecta a primer, ministro por separado. No se pone todo junto. Porque queda una palabra gigantesca. Acá son dos palabras. O ex primera dama. Acá se puede poner igual así también. Esperen que no encuentro el guión. ¿Que no tengo guión? No me está dejando poner el guión. Bueno, pero es problema de mi teclado, ¿eh? No es problema del idioma. A ver. Si tengo el idioma mal, ¿no? A ver ahí. No. Bueno, acá puedo poner el guión, pero es pro derechos, viceprimer, ex primera dama. O sea, afectan solamente a esta palabra. No afectan a esta. Dama es aparte. Civiles es aparte. Porque derechos civiles va separado. No hay una palabra que sea derechos civiles todos juntos. ¿Se entiende? O sea, cuando el prefijo modifica una palabra, a la otra no la modifica. Los prefijos se unen con guión. Esto es lo que no estoy consiguiendo en mi teclado. No sé. Ahí está. A la palabra cuando esta empieza por mayúscula. Cuando se antepone a una sigla, un número o a un nombre propio. Por ejemplo, micro USB. USB es una sigla. Serie de puerto universal.
Entonces, como es una sigla, va con guión. Antifascista. Se puede poner antifascista, pero si yo lo empiezo así, lo puedo poner con guión. Sub 23, ¿por qué? Porque es un número. No va ni así ni así, va con guión. O Super 8, bueno, el Super 8 ya no, ni lo conoce porque es un sistema de cámara que no se usa más. Va pegadito. O la selección sub 20, bueno, guión 20. Cuando una palabra se forma anteponiendo varios prefijos, estos deben aparecer juntos sin el guión del medio. Anti es un guión, es un prefijo. Re, eleccionista. Ahí son varios. Entonces no es un prefijo, otro prefijo, la palabra, no. Todo junto. Lo mismo, pre, antes, post, después, modernismo. Son dos prefijos. Acá sería medio gracioso porque es antes del postmodernismo, antes de después del modernismo. Entonces es pre, post o postmodernismo. Siempre va todo junto. ¿Por qué me lo va a tomar mal el corrector? Porque no conoce la palabra, porque es un término muy específico. Pre-postmodernismo. Entonces, lo va a tomar como que está errado y te lo va a decir que va separado. ¿Por qué? Porque esta palabra sí la conoce. Lo mismo acá. Pero es una cuestión de que no conoce el diccionario Word esta definición. Otro ejemplo parecido a aparte y aparte, que es a dónde y a dónde. Bueno, ¿cuál se utiliza? Dice, a dónde, todo junto, expresa la dirección de un movimiento. Es una palabra átona, o sea que no tiene tilde. A diferencia del adverbio a dónde, que es la diferencia. ¿A dónde? Cuando yo pregunto, ¿a dónde vamos? Ahora, fíjense este a dónde. Te enseñaré la casa a donde pensamos vivir. No está preguntando, está afirmando. A donde pensamos vivir. O te enseñaré la casa a donde pensamos vivir. Pero ahí no está preguntando, no es la pregunta. Se debe evitar el uso de a dónde o a dónde, separado juntos, lo mismo, para indicar situación, en dónde. Ahí va en dónde. ¿Por qué? Porque es en el lugar, en ese lugar. Fíjense, estaba cerca de la bodega donde lo esperaba un cliente, en donde lo esperaba un cliente. Ahora fíjense, estaba cerca de la bodega a donde lo esperaba, no, no, es en, porque está abarcando lugar, es bodega. ¿Dónde lo esperaba? En la bodega, ¿en dónde? En donde lo esperaba, en el lugar. Entonces ahí es en donde, no a dónde. Y no hay que usarlo precedido de preposición, se quita si empleamos el adverbio donde. La casa donde vamos, es del cantante. La casa a donde vamos es del cantante. No, es dónde. ¿Dónde vamos? ¿A dónde es pregunta? ¿A dónde vamos? Donde murió nuestro abuelo. No es a dónde murió nuestro abuelo. Es dónde, porque es lugar. Recuérdense que el dónde es de dónde. Ya sé que es de dónde, pero que es de lugar. Está marcando un lugar. Entonces por eso es en dónde, en ese lugar, o dónde, ahí. Si tienen dudas, también lo pueden reemplazar por ahí. Fíjense, estaba cerca de la bodega, ahí lo esperaba un cliente. Estaba cerca de la bodega, ahí lo esperaba un cliente. ¿Ven que la A no va? Bueno, cuando pueden reemplazar dónde por ahí, va sin la A. Si no la pueden reemplazar por la E, va con la A.
Eh, vamos donde murió el abuelo. Vamos a donde murió el abuelo. Vamos ahí. Vamos ahí. ¿Se entiende la diferencia? Son pequeñas reglitas que les puede llegar a usar, a servir para redactar mejor. Bueno, esto fue como una especie de bonus track o de anexo, si quieren, pero me parecía que eran algunas palabritas que escuchamos muy seguido, o en la tele, o en redes, o que lo leemos, y que a veces no sabemos cuál es el uso correcto. Fin del video 3.